Bueno, hablando del sueño en sí, es un proceso vital, cíclico, complejo y activo, ¿no? Inicialmente, o bueno, antiguamente se creía que el sueño simplemente era, tenía un concepto pasivo, ¿no? Que simplemente servía para descansar y no tenía otras funciones. Sin embargo, actualmente ya se conoce que este proceso va a ser requerido y va a ser necesario para poder nosotros consolidar, ¿no? Varios aspectos que realizamos durante el día, como por decir la memoria, ¿no? Fortalecer todas estas fases. Muchos de ellos es necesario porque si no, no tienen un buen, no hay un adecuado funcionamiento en vigilia, ¿no? Entonces es un proceso vital, cíclico y activo, ¿no? Está compuesto por varias fases, ya lo vamos a ver más adelante, hay dos tipos de sueño, un sueño no REM y REM, y va a poseer una estructura o arquitectura interna característica, ¿no? Con interrelaciones con diversos sistemas hormonales y nerviosos. El ciclo del sueño está constituido por la sucesión periódica de estas distintas fases que ya les adelanté, ¿no? Que son estos sueños REM y sueños no REM. Cada ciclo va a durar en promedio 90 minutos, ¿no? Con un rango de 70 a 120 minutos y generalmente durante una noche podemos tener hasta 4 a 5, hasta 6 ciclos por noche, ¿no? Estas son las cantidades de horas de sueño a lo largo de nuestra vida, como podemos ver acá en verde, son las horas recomendadas de descanso, de sueño óptimo, ¿no? Que son más o menos de 7 a 8 horas, ¿no? Es que se da de 7 a 9 horas en los adultos jóvenes y adultos, ¿no? Conforme va avanzando la edad, adultos mayores, generalmente ellos tienden a disminuir su cantidad de sueño, ¿no? Aunque lo óptimo sigue siendo de 7 a 8 horas, ¿no? Y como podrán ver ustedes en esta escalera, desde los recién nacidos, en los que vemos una gran cantidad de horas de sueño, ¿no? Probablemente el cerebro que aún está en desarrollo toma su tiempo, ¿no? Para adaptarse al ciclo intrínseco, al ciclo de sueño vigilia y así al ritmo circadiano externo, ¿no? Porque nosotros tenemos un propio ritmo circadiano. Nuestro ciclo sueño vigilia generalmente es más de 24 horas, pero nos adaptamos. Nos adaptamos por las distintas fuentes de luz o oscuridad que van a determinar que nosotros tengamos un ciclo de sueño vigilia de 24 horas, ¿ya? Entonces, en los niños aún no está esa adaptación, por eso es que ellos tienen un ciclo mucho mayor de sueño, pero cuando ya llega a la adolescencia y a la adultez, adultos jóvenes ya se normaliza, ¿no? A 7 a 9 horas, que es lo recomendado, un sueño óptimo, ¿no? La duración con una intensidad y una profundidad también adecuada. Entonces, hablábamos de la distribución de las etapas del sueño. Tenemos dos tipos de etapas, ¿no? El sueño no REM y el sueño REM, ¿no? El sueño, bueno, el REM por esto está determinado por la frase de movimientos oculares rápidos, ¿no? Que está en inglés, Rapid Eye Movements, que puede ser también no more o more, ¿no? En español. Pero, bueno, lo vamos a definir de esta manera. El sueño no REM va a estar determinado por dos etapas a su vez, un sueño superficial, que es la etapa 1 y 2, y un sueño profundo, que es la etapa 3 y 4. Y el sueño REM, que es el sueño paradójico, ¿no? Que ya más adelante le vamos a definir por qué es un sueño paradójico. Entonces, acá tenemos en este diagrama las etapas o las fases del sueño. Esta es la parte de la fase de vigilia, ¿no? Un paciente despierto, con los ojos abiertos. Tenemos acá las distintas ondas de sueño que ya en la clase anterior nosotros habíamos hablado un poco de las ondas del electroencefalograma, ¿no? Entonces, acá tenemos un paciente despierto, en donde normalmente tenemos ondas alfa, ¿no? Y tenemos posteriormente este cambio, ¿no? Del paciente despierto hacia el inicio del sueño, la etapa 1 o N1, del sueño no REM, en donde aparecen ondas agudas también del vértex, ¿no? De 4 a 8 Hz. Y posteriormente vamos a pasar a una etapa 2, en donde aparecen los famosos usos del sueño, ¿ya? Y a esto se le denomina
la primera etapa, la fase aún superficial. Esta es la etapa superficial del sueño en el que cualquier estímulo puede lograrnos despertar, ¿no? Sin embargo, cuando ya pasamos a la etapa 3 o N3 o etapa 4, ya estamos hablando del sueño profundo, ¿no? Aquí encontramos sueños de ondas lentas, como ustedes pueden ver, es una imagen mucho más grande, ¿no? Son ondas mucho más largas, mayor amplitud. Aquí generalmente el paciente sí logra tener incluso muchos sueños, pero los sueños que tenemos en esta etapa no son recordados. Los sueños que se recuerdan generalmente son los que se encuentran en la fase del sueño REM o sueño MOR, ¿ya? En donde vamos a encontrar mayor actividad. Va a ser como un paciente despierto. A pesar de que no hay fuerza, hay atonía muscular, las ondas del electroencefalograma van a determinar como si el paciente estuviese despierto, por eso se le denomina un sueño paradójico, ¿no? Y aquí es donde sí vamos a tener sueños más vívidos y esos son los que vamos a recordar. Ahora, es necesario completar todo un ciclo y generalmente de 4 a 5 ciclos para nosotros tener un buen descanso, ¿no? Un adecuado descanso y podamos realizar nuestras actividades diarias. Cuando interrumpimos nuestro sueño, no llegamos a ese sueño profundo o tenemos despertares frecuentes, allí es donde vienen las alteraciones, ¿no? Ahí es donde vienen los trastornos. El no tener un ciclo adecuado, ya sea por una alteración de repente en la etapa 1, etapa 2, o de repente un aumento en este ciclo del sueño, va a conllevar múltiples alteraciones, ¿no? Porque como ustedes bien se habrán podido dar cuenta, cuando ustedes no duermen bien, al día siguiente pues no se puede realizar las actividades de manera normal, ¿no? Provoca ansiedad, irritabilidad. Entonces, un adecuado ciclo de sueño es necesario para que también el cuerpo pueda realizar sus actividades diarias de manera óptima. Entonces, en este cuadrito vamos a repasar estas distintas etapas, ¿no? En la etapa 1 decíamos había en el electroencefalograma un voltaje bajo, ¿no? Una frecuencia mixta con ondas alfa aún, porque está en el periodo de transición, por decirlo así, en donde todavía encontramos ondas alfa que se ven normalmente en vigilia, ¿sí? Y lo vemos así de esta manera. A ver. No. Como vemos acá en la parte izquierda, quiero ver si puedo, a ver un momento. Ya, ahí está que se me pasa. Bueno, entonces como vemos en la parte, en el cuadro izquierdo, en donde vemos vigilia, ¿no? Menciona, al costado vemos estas ondas clásicas tipo alfa. Entonces en la etapa 1 todavía vamos a encontrar algunos de estos tipos de ondas de bajo voltaje, no son pequeñas, porque todavía es una etapa de transición, en donde los movimientos oculares van a ser movimientos lentos rotatorios. ¿Sí? No se olviden que en la etapa 1, 2, 3 y 4 hay movimientos oculares lentos aún. Lentos. En cambio, en la etapa del sueño REM son movimientos rápidos, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Los movimientos corporales va a haber actividad en las 4 etapas del sueño no REM. Sin embargo, como les mencioné, en el sueño REM va a estar suprimido, va a haber atonía muscular, ¿no? Es la diferencia entre estas dos etapas en general. Y las ondas van a ser cada vez más lentas y de más amplitud, ¿no? Como ustedes pueden observar acá en la imagen de la izquierda, la etapa 3 y la etapa 4, tiene ondas mucho más grandes, mucho más, también de mayor amplitud. Doctora, ¿Sí? doctora, disculpe, el puntero lo está utilizando porque no lo puedo ver. No logro encontrar dónde pongo el puntero. Quería En mencionar, en el cuadrante inferior derecho, bueno, ya. izquierdo sería, hay una línea de las diapositivas. Ahí generalmente está el Sí, puntero. pues, pero no, solamente hay para dejar de presentar. No tengo otra opción. Ah, ya. Voy a abrir del archivo mismo para que puedan ver mi puntero, ¿ya? Para un momento. Sí, por favor, doctora. Gracias, muy amable.
Listo, ahora sí pueden ver, ¿no? Ahora sí se ve la flechita. La flechita negra. Gracias. Listo, entonces como les mencionaba, en la vigilia tenemos estas ondas alfa que son mucho más pequeñas, ¿no? Y que son parecidas a la etapa 1 y la etapa 2 porque son la parte del sueño superficial. Cuando ya estamos en la etapa 3, en la etapa 4, las ondas son mucho más grandes y de mayor amplitud, ¿no? Entonces, esta etapa 3 y 4 ya tenemos ondas delta, ¿no? Ondas delta, ondas teta. Entonces, esta etapa es la parte del sueño profundo. Entonces, porque hay menos neuronas activadas, entonces por eso es que se ve de ese tamaño. Y en la fase REM, de los movimientos oculares rápidos, el sueño paradójico, nuevamente tiene la característica como si estuviese en vigilia, ¿no? Por eso es que es sueño paradójico, porque estamos dormidos profundamente, pero ya se ven ondas parecidas a vigilia, ¿ya? Entonces, y la característica en esta etapa del sueño REM es que los movimientos oculares están suprimidos. En cuanto a las funciones básicas, frecuencia cardíaca, presión arterial y respiraciones, en la primera fase, que es la fase no REM, en las 4 etapas están lentas, disminuidas, a diferencia de en el sueño REM donde están aumentadas, ¿ya? Y la actividad cerebral también, ¿no? Todo está lento y disminuido en la fase no REM, a diferencia de la fase REM que está activado. Todo está activado, la actividad cerebral, la frecuencia, la presión, menos los movimientos corporales. Hay atonía. Por eso es que normalmente tenemos incluso sueños en donde vívidamente nosotros sentimos que alguien está o hasta que nos tocan, pero no podemos movernos, ¿no? Porque hay atonía muscular, ¿ya? Esa es la explicación. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco más para que quede claro, en el sueño REM tenemos esto, es el sueño paradójico, el sueño vívidos, ¿no? Como lo podemos ver acá, podemos nosotros hacer cualquier actividad. La privación del sueño REM se relaciona con ansiedad, irritabilidad, incapacidad para concentrarse y de la conducta y está caracterizado por elevación de la actividad cerebral, frecuencia cardíaca y presión arterial, ¿no? La mayor parte del ciclo del sueño es la fase no REM, ¿no? Porque tiene pues sus 4 etapas. El 80% corresponde a la parte no REM. La primera fase dura generalmente de 1 a 7 minutos, es más corta en el primer tercio, y un signo de sueño gravemente alterado a este nivel genera alteraciones, ¿no? De desfase, que ya vamos a ver más adelante. En la etapa 2 dura de 10 a 25 minutos y aquí aparecen estos usos, ¿no? Que son, lo relacionan con la integración nocturna de nuevos recuerdos, de la memoria, ¿no? De conocimiento neocortical. La fase REM también está relacionada con consolidación de la memoria, ¿ya? Entonces, por eso es necesario un adecuado dormir para nosotros también aprender bien, ¿no? Lo que hemos leído. Por la memoria se va a consolidar en el sueño. Por eso no es bueno tampoco amanecerse mucho tiempo y no dormir porque todo lo que estudiamos probablemente no nos acordamos, ¿no? Entonces, y precisamente es por eso, ¿no? No tenemos una buena higiene del sueño, como lo mencionan, ¿no? Bueno, acá algunas vías, ¿ya? Encefálicas. Recuerden que nosotros tenemos un propio reloj circadiano, que como les dije, tenemos que adaptarnos al ritmo de sueño-vigilia de 24 horas, ¿ya? Pero nuestro reloj circadiano parece estar controlado por el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el nivel de células hipotalámicas, ¿ya? Acá lo vemos en rojito, ¿sí? Acá tenemos el núcleo supraquiasmático, aquí se encuentra nuestro reloj biológico, ¿sí? Entonces, y va a estar estimulado por la luz o la oscuridad, ¿no? La estimulación luminosa a través de la retina va a llevar información al núcleo supraquiasmático y va a llevar información hacia los distintos circuitos talamocorticales, ¿no? Como podemos ver acá. Y también a la formación reticular del mesencéfalo, al tronco encefálico, ¿no? Que es lo que nos va a permitir estar en vigilia. Cuando no hay esta estimulación luminosa, cuando hay oscuridad, en la noche generalmente, va a haber activación de la melatonina, que es una hormona secretada por la glándula pineal y que es importantísima también para regular el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Algunos pacientes con alteraciones a este nivel, tumores o una deficiencia, tienen, ¿no? Trastornos del sueño. Y algunos de ellos se les indica incluso suplementos de melatonina para tratar de regular el sueño, ¿no? Entonces, esto también es importante.
Bueno, y en cuanto a las vías, a las estructuras de vías neuronales, tenemos que el núcleo supraquiasmático va a estar relacionado, como les mencioné, con el prosencéfalo, ¿no? Con la neocorteza, el hipocampo, el sistema límbico, y va a ser necesario para la atención, memoria, emoción, desempeño psicomotor, interacción sensorio-motora. El tálamo también, ¿no? Y el hipotálamo va a comunicarse con la hipófisis anterior para regulación hormonal, con el hipotálamo mismo para regular la temperatura y el metabolismo corporal, y con la formación reticular del tronco encefálico para los ciclos de sueño-vigilia. Asimismo, con la glándula pineal, como les mencioné, para la secreción de melatonina, ¿sí? Ahora, en cuanto a los neurotransmisores que vamos a encontrar en cada fase, ¿no? Ya sea vigilia, sueño REM o sueño no REM, tenemos una gran cantidad de neurotransmisores que van a actuar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en vigilia, la acetilcolina, la noradrenalina, o casi todos, ¿no? Porque todos están activos para su función. Lo importante acá es que, aparte de los clásicos que ya conocemos, tenemos que tener en cuenta del otro neuropéptido, que son las orexinas. Las orexinas actúan junto con la histamina incluso de manera antagónica como a la melatonina. Entonces, una alteración en este neuropéptido que se encuentra en las células hipotalámicas también va a provocar trastornos del sueño, ¿ya? Entonces, no se olviden que las orexinas se encuentran en vigilia, ¿no? Y como habías mencionado, la melatonina se activa en oscuridad, entonces por eso es que son antagónicas, ¿ya? En vigilia todas estas. En el sueño no REM, vamos a encontrar sobre todo GABA, ¿no? Depresores. GABA, bueno, y glutamina, que es el precursor del GABA. Y en el sueño REM, glutamina también, serotonina y GABA, ¿ya? Listo. Entonces, en cuanto al ritmo circadiano, que hemos estado hablando también, ¿no? Es importante reconocer que el sueño se optimiza cuando está alineado con el reloj corporal circadiano. Hay muchas personas que no se adaptan, ¿no? O por algún desfase, de repente de viaje o por turnos de trabajo, desfasan este reloj corporal circadiano y no están de acuerdo al día y noche, ¿no? Trabajan de noche, entonces están despiertos de noche. Entonces, esa alteración del ritmo circadiano también produce muchas alteraciones, valga la redundancia, ¿no? Entonces, va a haber una disminución de la temperatura corporal durante la noche y esto va a activar neuronas GABA, ¿sí? Promoviendo la iniciación y el mantenimiento del sueño. Y en la vigilia va a haber aumento de la temperatura corporal en la mañana, ¿no? Esto va a inhibir a las neuronas GABA y va a promover la vigilia, ¿no? Va a conseguir los circuitos de excitación. Entonces, acá tenemos, ¿no? Esta imagen, la temperatura, cómo va a variar de acuerdo a los momentos del día. Entonces tenemos que en la noche va a disminuir, ¿no? En la noche disminuye y en el día, a las 6 de la mañana, ya empieza a aumentar nuevamente. ¿Sí? Acá otro día, 6 de la mañana, empieza nuevamente a aumentar la temperatura, mientras que en la noche disminuye y eso va a activar a nuestras neuronas, ¿no? A los neurotransmisores depresores para iniciar nuestro reloj corporal circadiano también. ¿Ya? La hormona de crecimiento también está asociado con el ciclo del sueño, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica, hay mucha más secreción de hormona de crecimiento en el sueño mientras dormimos. Entonces, por eso es importante que los niños también tengan un adecuado ciclo de sueño, porque si no, también va a haber alteración en esta hormona, ¿no? La hormona de crecimiento. Y el cortisol, ¿no? Que también ustedes saben que tiene sus fases, ¿no? Sus fases de aumento en la mañana y en las tardes, ¿no? Bueno, entonces vamos a enfocarnos ya en los trastornos del sueño en sí. A ver, este cuadrito no se puede reducir, ¿no? Vamos a ver si se ve. Tenemos distintos tipos de trastornos del sueño. Si hay una alteración en los, ¿cómo se ve? Perdón. No está en mis archivos, se fue. Si hay una alteración en el ritmo circadiano, van a haber trastornos del ritmo circadiano, ¿no? Y puede haber tanto adelanto de una fase, ¿no? De una etapa o como desfase de una etapa. A ver, vamos a ver que cargue otra vez. Este cuadradito es lo que no me gusta de esta parte. Ya, como les mencionaba, el trastorno del ritmo circadiano va a ser por ya sea una alteración de retraso
o adelanto de la fase del sueño, ¿no? De repente nos dormimos antes o nos dormimos después, despertamos antes, despertamos después, ¿no? No estamos adecuados con el ritmo circadiano externo, ¿no? Va a haber trastornos del ritmo de sueño-vigilia que no es de 24 horas, ¿no? O cambios agudos en el ciclo de sueño-vigilia, como por ejemplo cuando viajamos, ¿no? Se altera también. A otro país, sobre todo, cuando cruzamos varios meridianos. El insomnio, ¿no? Que es el más frecuente, tenemos dos tipos, insomnio crónico e insomnio a corto plazo. La narcolepsia, otro trastorno importante, en donde hay más bien aumento, ¿no? de la cantidad y duración del sueño durante el día. Trastornos del movimiento relacionados con el sueño, donde tenemos las piernas inquietas, ¿no? Trastornos de la respiración relacionados con el sueño, como la apnea obstructiva del sueño o la apnea central del sueño, y las parasomnias, que de acuerdo a si se producen en la fase REM o no REM, vamos a tener distintos tipos también, pero las más comunes son el sonambulismo, ¿no? Y los terrores nocturnos, las pesadillas. En cuanto a los trastornos del ritmo circadiano, como les mencioné, vamos a tener los trastornos de retraso en la fase del sueño-vigilia. En este caso van a tener horarios de inicio del sueño y despertar más tardíos, ¿sí? Van a iniciar el sueño y van a despertar mucho más tarde, por eso es retraso de la fase del sueño-vigilia. Las causas en realidad no están bien establecidas en la mayoría de trastornos del sueño, aunque podrían describirse algunas causas genéticas del marcapaso circadiano endógeno, ¿no? Alguna alteración en la mutación de nuestro reloj biológico, y también factores conductuales como, sobre todo en los adultos jóvenes, ¿no? Que tienden a dormirse mucho más tarde o tienden de repente a, en las noches a ver películas, ¿no? Hasta muy tarde, o tomar bebidas alcohólicas, la cafeína, ¿no? Cosas tan simples como factores conductuales que podríamos nosotros arreglarlas, ¿no? O estimular a que no se produzcan cerca de la hora del sueño, podrían tratar este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, aparte de una cosa genética muy aislada, los factores conductuales o biológicos. Los trastornos por avance de la fase de sueño es todo lo contrario, ¿no? De la fase anterior. Generalmente se da en ancianos y se presenta un 15 al 30% de estos ancianos refieren despertarse demasiado temprano, ¿no? Entonces, este trastorno es, a diferencia del trastorno de retraso de la fase que se da en adultos jóvenes, se va a dar mucho más en ancianos, ¿no? Va a haber también somnolencia durante la tarde, probablemente por no hay un adecuado ciclo de sueño, ¿no? Entonces tienden a tener siestas vespertinas. Y hay una variante familiar que se ha descrito que tiene una herencia autosómica dominante en donde hay una mutación en PER2 del reloj circadiano, ¿no? Como mencioné en el anterior, que también puede haberse descrito causas genéticas, no está totalmente descrito y esta variante familiar son reportes de caso, ¿no? No hay causas específicas, sin embargo existe, ¿no? Entonces podría ser de repente para más adelante, para más estudios, una alteración en la mutación de múltiples proteínas o locus en el reloj circadiano endógeno, ¿no? Los trastornos por ritmo de sueño y vigilia que no son de 24 horas, ¿no? Esto se va a deber a una alteración de la señal sincronizadora primaria, que es la luz-oscuridad. Como les mencionamos en la parte de fisiología, el ciclo de 24 horas del día solar, ¿no? Que nos va a dar la luz, la oscuridad, el día, la noche, va a hacer que nosotros nos adaptemos a y tengamos un ritmo de sueño de 24 horas. Sin embargo, cuando hay una alteración de la señal, por ejemplo, en pacientes con amaurosis, pacientes ciegos, ¿no? Ellos no van a tener esta señal sincronizadora, no va a haber quien le diga estamos de día o estamos de noche y se puede activar la melatonina o el núcleo supraquiasmático. Entonces, estos pacientes van a tener este trastorno de ritmo de sueño, ¿no? Entonces, van a cursar con somnolencia diurna. Trastornos por cambio de turno laboral, ¿no?
como les mencionaba, pacientes que trabajan de noche, ¿no? Nosotros somos un grupo bastante importante, las guardias nocturnas, ¿no? Alteran también nuestro ciclo nocturno, o ustedes cuando somos estudiantes también, ¿no? Pasamos muchas horas despiertos en la noche para terminar de leer pues tantas cosas, ¿no? Entonces, eso provoca también trastornos. Horas excesivas de trabajo, viajes también que cruzan varios meridianos, ¿no? Cuando cruzamos vamos a otros países, y ahí este cambio horario también va a afectar el trastorno del ritmo circadiano. Por eso es que muchas veces viajamos y en Europa, ¿no? Es de noche, acá es de día y no tenemos sueño, precisamente porque estamos nosotros ya adaptados al ritmo en el que vivimos aquí, ¿no? Allá es otro ritmo, llegamos, viajamos de noche y llegamos y sigue de noche, no podemos seguir durmiendo porque ya dormimos bastante, ¿no? Entonces todo eso provoca una alteración. La OMS incluso ha relacionado este trastorno por cambio laboral con algunos tipos de cánceres, por eso es que lo ha determinado también como un carcinógeno, ¿no? Más por asociación, no por una investigación casuística en donde que se haya encontrado algún gen, alguna mutación o lo que sea, no, es más por estudios asociativos, ¿no? En donde se ha encontrado que pacientes con cáncer de mama, cáncer de próstata o colorectales, cursan con trastornos de cambio por turno laboral o algún trastorno del ritmo circadiano. Entonces, por ahí la OMS también lo clasifica como un carcinógeno. Los trastornos, el tratamiento, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Pues en general es un poco de educación, ¿no? Educación de la higiene del sueño, tratar de evitar ciertos factores conductuales, como les mencionaba, ¿no? Educación sobre el sueño, aumentar la conciencia de los peligros relacionados con la falta de sueño, ¿no? Porque generalmente estos pacientes, al no dormir bien, tampoco trabajan bien, ¿no? Tienen mayor riesgo de accidentes laborales. ¿Por qué? Porque no están atentos, ¿no? No han recuperado energías suficientes como para que puedan trabajar de manera adecuada. Entonces, o están con alguna alteración de estrés o ansiedad, irritabilidad, y entonces no va a realizar el trabajo de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay que, de manera ya ocupacional, ¿no? Junto con los psicólogos y con el médico de repente ocupacional, eh, acordar, ¿no? Con la empresa que sea o con el lugar de trabajo sobre una educación sobre el sueño o sobre regular ciertos horarios de trabajo, ¿no? Porque eso también va a mejorar la productividad de la empresa o de la institución en donde se esté trabajando, ¿no? En algunos casos en donde no se pueda o no se pueda cambiar el turno laboral, no se pueda regularizar esto, algunos recetan este tipo de medicamentos, ¿no? Que son psicoactivos, que son eficaces para la somnolencia excesiva en el trabajo, que es el modafinilo o el armodafinilo. El trastornos por desfase de horario, lo principal es una higiene del sueño, ¿no? Hay que adaptarse al horario en donde nos encontramos. Si de repente viajamos a otro lugar y tienen otro uso horario, tenemos que adaptarnos a ellos, ¿no? Evitar el consumo de alcohol o de cafeína cerca a la hora del sueño, ¿no? Porque estos son estimulantes y no van a permitir que dormamos bien. Y a algunos pacientes se les administra melatonina, ¿no? Antes de dormir. Bueno, en cuanto al insomnio, la característica del insomnio va a ser una dificultad para iniciar o mantener el sueño, a pesar de que tenemos una oportunidad o una circunstancia adecuada para dormir. No podemos iniciar, va a haber una alteración de repente en la fase 1, ¿no? Del sueño no REM. Y bueno, va a tener consecuencias diurnas, ¿no? Como fatiga, somnolencia, irritabilidad, alteración de la atención o de la memoria, ¿no? Muchos pacientes tienen incluso accidentes, ¿no? No solo laborales, sino de tránsito y todo por este tipo de afección. Entonces, dentro de los factores de riesgo, se ha descrito el sexo femenino, pacientes con mayor edad y pacientes con temperamento ansioso o con trastornos psiquiátricos de base, ¿no? De repente son pacientes obsesivos compulsivos o maníacos, ¿no? Entonces, ellos también tienen mucho mayor predisposición a sufrir este insomnio, ¿no?
Entonces tenemos dos tipos, el insomnio crónico y el insomnio a corto plazo o agudo. El insomnio crónico, diagnóstico se va a dar porque va a incluir síntomas de dificultad para iniciar o mantener el sueño, ¿no? Tal cual el concepto de insomnio en general, a pesar de contar con la oportunidad adecuada para dormir, pero durante al menos 3 veces por semana y por un periodo mínimo de 3 meses, ¿no? Se da generalmente en el 10% de la población. A diferencia del insomnio a corto plazo, que, bueno, se tiene que dar las mismas características, pero durante menos de 3 meses, ¿no? Aquí va a estar relacionado a problemas emocionales o problemas físicos, como por ejemplo, estrés, problemas de horario de sueño como desfase de horario por trabajo o también abuso de sustancias, ¿no? Ya sea desde las más simples como la cafeína, alcohol, como otras drogas psicoactivas, ¿no? Y esto se va a producir en más del 30%. Como podrán ver, no todos van a pasar a la fase de insomnio crónico, solo un 10%, ¿no? Entonces es importante diagnosticarlos en la fase de corto plazo y tratar de evitar los factores que predisponen este tipo de insomnio, ¿no? Si podemos corregir los factores predisponentes, vamos a evitar que este paciente sufra insomnios crónicos. El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Una buena historia y, en cuanto a antecedentes del sueño, es importante, ¿no? Aquí lo primordial es preguntar a la pareja, porque definitivamente el paciente no va a describir cómo es su sueño. Bueno, puede decirnos, ¿no? Que no ha dormido bien, que duerme mucho más en el día, pero si tiene una pareja, sería importante preguntarle a esta persona qué alteraciones además presenta él durante el dormir, ¿no? Cuántas veces se despierta, si tiene de repente mucha movilización, mucha actividad, si tiene otro tipo de alteraciones, ¿no? Como bruxismo, pesadillas, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la pareja es muy importante. Algunos tienen un diario de sueño, una bitácora de sueño, lo mencionan, ¿no? Que van a registrar más o menos a qué horas duermen, a qué horas se despiertan, cuántas veces se han despertado, si han tenido dificultad, trastornos respiratorios, ¿no? Como apneas o algún otro tipo de alteración durante el sueño, ¿no? Esta bitácora de 1 a 2 semanas también nos va a ayudar a nosotros a definir qué tipo de trastorno tiene y cuál es el tratamiento que le vamos a sugerir, ¿no? De repente muchos de ellos tienen alteración para iniciar el sueño, ¿no? Y en realidad no es un insomnio, sino un trastorno de fase, ¿no? Del ritmo circadiano. Entonces todo eso tenemos que valorar. De repente usa fármacos también que alteran los sueños psicoactivos. Hay un método diagnóstico que es la polisomnografía, en donde básicamente lo que se hace es ponerle múltiples electrodos al paciente y evaluar las ondas mediante electroencefalograma, se le evalúa los movimientos oculares, ¿no? Y también el ecocardiograma y todas las funciones básicas como frecuencia cardíaca, saturación y todo eso, ¿no? Entonces, también podría aplicárseles, aunque no aporta mucha información, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, tenemos los factores psicofisiológicos, ¿no? La ansiedad, ya que estos pacientes, conforme se aproxima la hora de acostarse, como saben que tienen este problema de insomnio, se ponen mucho más ansiosos y eso empeora mucho más el cuadro. Entonces hay que tratar de controlar este tipo de ansiedad, ¿no? Algunos de ellos les es más fácil dormir en un ambiente nuevo, ¿no? De repente el ambiente en donde ellos duermen no les es tan amigable para iniciar un sueño, ¿no? Hay muchas personas que de repente en su habitación también es su centro de trabajo, es el dormitorio, es el centro de trabajo, está la televisión, ¿no? Muchas personas tienen televisión ahí o están con el celular que suena cada rato, entonces no es un ambiente amigable para el sueño, entonces muchas veces ellos necesitan ir a un ambiente nuevo en donde no hayan todos estos factores y pueda conciliar, ¿no? Claro que eso es momentáneo, ¿no? Idealmente la persona o la familia tiene que arreglar este tipo de factor, ¿no? Psicofisiológico para que pueda tratarse sin necesidad de llegar a medicamentos, ¿no? Lo ideal en la mayoría de trastornos del sueño es el tratamiento conductual psicológico. Mientras menos fármacos nosotros indiquemos es mucho mejor. Si se logra controlar todos los distintos trastornos con una higiene adecuada del sueño, va a ser mucho mejor, ¿no? Es como cuando uno hace una dieta. Es mucho mejor que estés tomando pastillas para bajar de peso que tengas ya un estilo de vida,
un estilo de vida ya adecuado. Entonces, en el sueño es lo mismo, que sea un estilo de vida con buenas prácticas para iniciar un buen sueño, un buen descanso y que tengamos adecuados horarios de sueño y adecuados ciclos, ¿no? Entonces, tener una higiene inadecuada del sueño, ¿no? El diagnóstico, en este caso, de estos pacientes, porque tienen siestas durante el día, ¿no? Si van a dormir durante el día, definitivamente va a haber una alteración para el sueño durante la noche, ¿no? Horario irregular de sueño, vigilia, cafeína, tabaco, ¿no? Todo lo que ya hemos mencionado, muy próximo a la hora de dormir, o realizar actividades estimulantes, ¿no? De repente algunos se ponen a hacer ejercicios extenuantes en la noche, ¿no? No es recomendado. O estresantes cerca de la hora de acostarse, de repente empiezan a hacer trabajos que les faltaban, ¿no? Entonces eso va a alterar también eh, el ciclo del sueño. O el uso habitual en la habitación para otras actividades, como les mencionaba, ¿no? Televisión, trabajo. Trastornos psiquiátricos. También hay trastornos psiquiátricos, como también hemos venido repitiendo. Depresión, ya sea depresión, ansiedad, manía, esquizofrenia, psicosis, ¿no? Todos estos van a estar asociados a insomnio. A ver, perdón, creo que mi internet se ha ido un ratito. A ver. Vamos a ver. Un momento, parece que tengo error de mi conexión. No puedo. A ver, un momento, ¿sí? Sí, doctora. Ahí está, ya. Bueno, ya habíamos hablado de esto. Pasamos al siguiente, a fármacos de abuso de sustancias, ¿no? La cafeína, estimulantes como la teofilina, antidepresivos, glucocorticoides, trastornos médicos, definitivamente, ¿no? Un paciente con dolor, ya sea neuropático, reumático, cualquier tipo de dolor, incluso por algún tipo de neoplasia oncológica, lo que sea, va a alterar, ¿no? El sueño. Entonces, dar un tratamiento adecuado a los trastornos médicos asociados, ya sea dolor, un paciente con asma, ¿no? Con EPOC, con alguna alteración respiratoria o insuficiencia cardíaca, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca no pueden dormir, ¿no? Bueno, no pueden dormir acostados, muchos de ellos duermen sentados, ¿no? Por su cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto hay que tratarlo. Si tiene algún trastorno médico asociado, hay que darle tratamiento a ese trastorno para también de esa manera el paciente pueda descansar, ¿no? O el reflujo también, el reflujo gastroesofágico también está escrito, ¿no? Trastornos neurológicos, bueno, pacientes con demencia, con Parkinson, también suelen estar asociados a insomnio, ¿no? Probablemente por pérdida de este tipo, así como hay alteración a nivel depende del tipo de demencia, ¿no? Si hay alteración del hipocampo, de la parte frontal, entonces también hay alteración del hipotálamo, ¿no? Entonces eso va a generar una alteración en nuestro reloj biológico y va a alterar el ciclo sueño-vigilia. Por eso es que muchas de estas demencias están asociadas a trastorno del sueño, ¿no? El tratamiento, en general, como les mencioné, es una terapia conductual, ¿no? Y mejorar las enfermedades concomitantes, ¿no? Ya las anteriores. Ya. ¿Cuáles son las conductuales útiles? La cama solo para dormir o relaciones sexuales, no para ninguna otra cosa, ¿no? Si no puede dormirse en 20 minutos, levantarse de la cama y leer o realizar otras actividades relajantes. Con luz tenue, ¿no? Siempre la luz, hay que regular eso. Si tenemos mucha luz en la habitación, definitivamente no vamos a lograr conciliar el sueño, ¿no? Hacer de la calidad del sueño una prioridad, acostarse y levantarse de la cama a la misma hora todos los días, asegurar un ambiente relajado, cama cómoda, habitación silenciosa, oscura y desarrollar una rutina constante, ¿no? Prepararse para dormir, ¿no? Tomar un baño con agua tibia, ¿no? Evitar tomar siestas durante la tarde, sobre todo después de las 3 de la tarde. Intentar dormir demasiado temprano, ingerir cafeína después de la hora de la comida, ¿no? Debe evitarse eso. O ingestión abundante, tabaco, ejercicio vigoroso, ¿no?
O de repente al intentar dormirse ponerse a pensar en cómo solucionar problemas, ¿no? El estrés que tengamos, ¿no? Revisar los eventos que voy a hacer el día siguiente, no, intentar, todo eso tiene que evitarse, ¿no? Todo eso es conductual. El psicólogo, la verdad que es bastante importante en el apoyo de estos pacientes, ¿no? Y el psiquiatra en algunos momentos, en algunos casos también, básicamente, ¿no? El tratamiento farmacológico ya, si no podemos hacerlo con la terapia conductual, que es lo ideal, bueno, tenemos que apoyarnos con algunos fármacos, ¿no? Algunos antihistamínicos, sí, como ustedes mismos deben haber de repente experimentado, hay muchos antihistamínicos que generan sueño, ¿no? Sobre todo los de primera generación, como la clorfeniramina y todos estos medicamentos. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, la histamina también estaba relacionada con el ciclo sueño-vigilia, junto con el otro neuropéptido, ¿no? Entonces, si va a haber antihistamínicos, si se va a bloquear la antihistamina, la histamina que está mucho más prominente en la fase de la vigilia, va a generar sueño, ¿no? Por eso muchos de ellos generan somnolencia. Pero hay que tener cuidado con efectos anticolinérgicos como el estreñimiento, ¿no? No se, tampoco se receta ni se indica de manera continua, ¿no? No es de manera crónica, sino se puede dar como apoyo en algunos días, los primeros días. Bueno, esto es lo más simple, ¿no? ¿Qué les sigue? Los agonistas receptores de benzodiazepinas, ¿no? Estos se van a unir a receptores GABA. Acá tenemos el clonazepam, ¿no? Muy conocido el lorazepam, el solpidem. También podemos usar antidepresivos, algunos antidepresivos como la triptilina y los antagonistas del receptor de la orexina, ¿no? Como, no sé si se acuerdan, la orexina junto con la histamina actuaban en la fase del ciclo vigilia. Entonces, un antagonista de este receptor va a bloquear los efectos inductores de la vigilia. Aquí tenemos el suborexan, pero no tenemos este fármaco acá, al menos no en nuestro medio, ¿no? Probablemente en España, en otros sitios sí lo usen con mayor frecuencia, ¿no? Bueno, otro trastorno contrario al insomnio es la narcolepsia, ¿no? La narcolepsia es una de las causas más frecuentes de somnolencia crónica y afecta a cerca de 1 de cada 2.000 personas en Estados Unidos. Por lo general, comienza entre los 10 y 20 años, establecida persiste de por vida, o sea, es bastante complicado manejar la narcolepsia, ¿no? Se va a caracterizar porque hay dificultad para mantener el estado de alerta, ¿no? Se va a dormir durante todo el día en cualquier momento, va a haber una regulación anormal del sueño REM y del sueño nocturno alterado, ¿no? Estos pacientes tienen somnolencia diurna excesiva y pueden tener un estado que se denomina cataplejía, que es una debilidad muscular súbita sin pérdida de conciencia, ¿no? Generalmente el paciente, y se desencadena por emociones intensas, el paciente está riéndose por algo, no está así con los compañeros y de pronto cae. Entonces, es característico de estos pacientes con narcolepsia, ¿no? La cataplejía. También las alucinaciones, ¿no? Semejantes a los sueños, que se puede dar tanto al inicio como al despertar. Y de acuerdo a eso se le va a denominar, ¿no? Hipnagógicas o hipnopómpicas. Y también hay parálisis del sueño, parálisis muscular al despertar. Entonces, cuando existe cataplejía grave, es posible que la persona esté riendo por un chiste y de pronto caiga, dice el sueño, ¿no? Y se queda inmóvil, pero despierto, ¿no? Algunos pueden confundirlo incluso con convulsiones, ¿no? La diferencia es, este paciente está inmóvil, está despierto, se asocia a estas emociones intensas, dura 1 o 2 minutos, y en los episodios más leves tienen debilidad ligera de la cara o del cuello, ¿no? Y se asocia a somnolencia, entonces definitivamente eso lo va a diferenciar de una convulsión, ¿no? La narcolepsia se produce por pérdidas de las neuronas hipotalámicas, ¿no? Que sintetizan la orexina, este neuropéptido que habíamos mencionado, o las hipocretinas, que son neurotransmisores peptídicos. Entonces, si hay pérdida de estas neuronas hipotalámicas, ¿no? Que son necesarias para la vigilia, obviamente el paciente va a tener somnolencia, ¿no? Excesiva. Entonces, en condiciones normales, las orexinas inducen episodios prolongados de vigilia y suprimen el sueño REM. Normalmente, en pacientes con narcolepsia, pero sin cataplejía, generalmente tienen niveles normales de orexina y pueden tener otras causas aún no conocidas, ¿no? Ya, este es el registro, ¿no? Polisomnográfico. ¿Se acuerdan que a algunos pacientes le teníamos que hacer polisomnografía? ¿En quiénes sí ayuda la polisomnografía? En la narcolepsia o en los distintos trastornos de somnolencia diurna. En insomnio no mucho, ¿no? Porque generalmente el paciente no está muy dormido, entonces ¿cómo vamos a evaluarlo? En cambio, en la narcolepsia sí, ¿no? Y entonces acá le vamos a comparar. Vamos a comparar los ciclos de sueño. En un paciente sano, tenemos acá las distintas etapas
el no REM, 1, 2, 3, bueno, no está el 4 acá, el sueño REM, el paciente despierto, y este es un paciente con narcolepsia. Acá tenemos las horas del día, las 8 de la noche, las 12 de la noche, las 8 del día, ¿no? Entonces, como podemos ver, en un paciente sano tenemos este ciclo de sueño, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, sueño, alerta, y así. Y se va repitiendo sus ciclos, ¿no? 2, 3, 4 ciclos y luego se despierta. Eso es normalmente lo que vemos en un paciente sano. Pero en un paciente con narcolepsia, sí, se duerme a la medianoche y luego a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana, al mediodía, a las 4 de la noche, son repetitivos. Entonces, en un individuo con narcolepsia entra al sueño movimientos REM en poco tiempo en la noche y tiene sueños con fragmentación moderada. Ya, eso es lo que vamos a ver en una polisomnografía. Ahora, si esta narcolepsia está asociada a un proceso autoinmunitario, se ha descrito, ¿no? Que hay una pérdida selectiva de neuronas generadoras de orexina, ya lo hemos mencionado, hipotalámicas, pero que está asociada a un gen, al gen HLA-DQB1, ¿no? Que tiene este nombre largo, ¿no? Se ha asociado fuertemente con la narcolepsia, particularmente en personas que tienen cataplejía y pérdida de hipocretinas o orexinas, ¿no? Y se encuentra en el más del 90% de las personas con narcolepsia, pero solo el 12 a 25% de la población general, ¿no? No es muy común tampoco la narcolepsia. Los investigadores postulan una hipótesis que esta respuesta inmune puede verse también en pacientes con influenza, estreptococo u otras infecciones, ¿no? Ya que hay un mimetismo molecular. Entonces, pacientes que de repente tengan este gen, esta variación del gen y que adquieren alguna de estas infecciones, pueden mimetizarse molecularmente y pueden activar y pueden generar narcolepsia en estos pacientes, ¿no? Genética, en los que tengan predisposición, ¿no? Y una variación genética. También se puede ver en pacientes con lesión cerebral traumática que dañan precisamente esta área, ¿no? Hipotalámica. Entonces, si hay una lesión traumática que para su mala suerte dañó estas células que contienen orexina, van a inducir a la narcolepsia, ¿no? Y en raras ocasiones se pueden ver en pacientes con tumores o apoplejías, ¿no? ACVs de repente hemorrágicos o infartos, ¿no? Que también hayan dañado directamente a este tipo de células, a esta área. El diagnóstico a menudo es clínico, ¿no? Por el antecedente de somnolencia crónica más la cataplejía u otros síntomas. Cuando hay sospecha de narcolepsia, el diagnóstico se debe confirmar con la polisomnografía o con este otro test, que es test de latencias múltiples de sueño, ¿no? Que va a aportar evidencias objetivas esenciales de somnolencia. O sea, es decir, cuánto demora en volver a dormirse. Esos son los test de latencias, ¿no? Múltiples de sueños. Entonces, con un test menos de 8 minutos, así que logra dormir rápidamente, también es positivo para un paciente con narcolepsia. El tratamiento es sintomático, ¿no? Se les debe alentar a dormir lo suficiente en las noches, ¿no? Porque generalmente estos pacientes, como duermen durante el día, no tienen un buen descanso de noche. Hay una alteración también de la fase del ciclo circadiano. Entonces, duermen mucho de día y su sueño nocturno no es el adecuado. Entonces, lo primordial es alentarlos a que tenga un adecuado dormir en las noches y tomar de repente una siesta breve de 15 a 20 minutos, ¿no? Por la tarde. Si no es así, también podemos ayudarnos de algunos fármacos como el modafinilo, que es un psicoestimulante que tiene, bueno, menos efectos colaterales que las anfetaminas, ¿no? Que se les suele dar para qué? Durante el día, ¿no? Para que no duerman durante el día. Entonces les da psicoestimulantes. Dextroanfetamina, metilfenidato también son efectivos, ¿no? Lo malo es que estos ¿por qué no es bueno dar tantos fármacos? Porque causan dependencia, causan ansiedad, ¿no? Posibilidad de abuso de sustancias. Entonces, eso también es una barrera para el tratamiento de este tipo de patologías. Y el oxibato de sodio o hidroxibutirato, que también se puede utilizar, aunque no está definido exactamente su mecanismo de acción, pero podría potenciar la acción GABAérgica, ¿no? Y de acuerdo a la dosis mencionan que puede causar sedación excesiva incluso, ¿no? Por eso en pacientes con cataplejía se usa también este oxibato de sodio, ¿no? Entonces, por lo general, en la cataplejía usamos antidepresivos que aumentan el tono noradrenérgico o serotoninérgico, ¿no? Porque estos fármacos así van a suprimir el sueño REM. Entonces tenemos estas distintas opciones, la fluoxetina, antidepresivos tricíclicos, el mismo oxibato de sodio. ¿Ya? Entonces, lo primordial es que durante el día, si vamos a dar algún fármaco, claro, tiene que ser un psicoestimulante. En la noche, algo que le ayude a dormir más. Algunos incluso pueden recetar melatonina, aunque no está
tan descrito el funcionamiento ni la eficacia de pacientes que que usan, ¿no?, este suplemento de melatonina, pero podría indicárseles, sobre todo en las noches, ¿no? El oxibato de sodio y el oxibutirato también dice que promueve, ¿no?, incremento de las fases 3 y 4, el sueño profundo. Entonces, por eso también se les podría indicar en la fase nocturna, ¿no?, para mejorar el sueño nocturno, que es lo que se quiere, ¿no? Si hay un adecuado sueño nocturno, llega al sueño profundo con una cantidad de ciclos adecuados, durante el día no va a tener la necesidad de tener esta somnolencia, ¿no?, excesiva. Bueno, otro síndrome en donde podemos ver también somnolencia diurna es el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Es muy común, afecta el 5 a 10% de los adultos y es más frecuente en mujeres y ancianos. Refieren una urgencia irresistible por mover las piernas, ¿no? Sensación de insectos, de hormigueos. Los síntomas aparecen con inactividad y debido a esto, a que, bueno, cursan con estos movimientos, cursan con somnolencia diurna también, ¿no?, como les mencioné. Algunos aparecen cuando están mucho tiempo sentados, ¿no?, en un avión o en el cine, ¿no? Y algunos están asociados a deficiencia de hierro. Entonces, hay que descartar eso. Si el paciente, hay que tomarles, ¿no?, el diagnóstico serológicamente, cuánto está su ferritina y todo esto, ¿no?, para ver si hay una alteración. Si hay deficiencia de hierro, que es la causa más tratable, el reemplazo de hierro pues es considerable, ¿no? Entonces, con la concentración de ferritina menos de 75 ya se considera, ¿no?, una deficiencia. Entonces, hay que darle suplemento. También se ven neuropatías periféricas o por uremia, ¿no? Hay que descartar también patología renal y todo eso, ¿no? O de repente es diabético, tiene su polineuropatía diabética y todas estas cosas, ¿no? Hay que tratar todo lo que pueda descartar primero lo orgánico. Si no hay nada, no hay una neuropatía periférica, no hay uremia, no hay deficiencia de hierro, ya lo podemos ver como algo psicológico, ¿no? Entonces, puede agravarse con el embarazo, con la cafeína, el alcohol, ¿no? Todos estos factores que hemos visto repetitivamente en los distintos trastornos. Hay también algunos factores genéticos, ¿no?, asociados, diversos genes, como estos que podemos mencionar acá, pero el mecanismo actual, lamentablemente, es desconocido, ¿no? El tratamiento va a ser sintomático y los fármacos más usuales son, descartando las otras causas, ¿no?, médicas, los agonistas de la dopamina. Lo importante es corregir las causas subyacentes, ¿no? Si hay deficiencia de hierro, hay que darle suplementos. Si hay alteración renal, neurológica, lo que sea, hay que también darle el tratamiento a la causa subyacente, ¿ya? De lo contrario, agonistas de dopamina, ¿sí?, como el pramiprazol o el ropirinol, son fármacos de primera línea. Ligandos de conducto de calcio, gabapentina, pregabalina, ¿no?, que también lo usamos para neuropatías periféricas, son muy eficaces, y opioides o benzodiazepinas, ¿no? Muchos de ellos están asociados a ansiedad, muchos de ellos son los psicológicos. Entonces, como no hay una causa específica, algunas benzodiazepinas o opioides pueden ayudarlos también. En cuanto a las parasomnias, son comportamientos o experiencias anormales que se originan o ocurren durante el sueño, ¿no? Y esto lo vamos a dividir en dos, de acuerdo a dónde se presenten, en qué fase, en la fase no REM o en la fase REM. En la fase no REM vamos a ver breves despertares hasta sonambulismos y terrores nocturnos. Y en la fase REM vamos a encontrar el trastorno conductual durante el sueño REM y pesadillas, ¿ya? Entonces, el sonambulismo, en el sonambulismo, los pacientes realizan actividades motoras automáticas, ¿no? Pueden caminar, hacen actividades incluso complejas, conducir, ¿no?, un automóvil y todo, salir de casa, ¿no?, con mínima conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar al paciente de regreso a cama para que a menudo vuelva a dormirse, ¿no? Porque cuando se despiertan a veces de manera un poco violenta. Entonces, lo más seguro es llevarlo al paciente de regreso a cama. Se origina generalmente, como ya habíamos visto, en la etapa N3 del sueño no REM, y por lo general el electro muestra la actividad cortical lenta del sueño profundo, porque está en un sueño profundo, ¿no?, en la fase no REM. Es más frecuente en niños y adolescentes, edades en las que las etapas del sueño son mucho más firmes, ¿no? Cerca del 15% de los niños padecen sonambulismo y persiste en un 1% en los adultos. La causa es desconocida, que tiene una base familiar, ¿no?
puede agravarse con distintos factores como sueño insuficiente, alcohol, estrés, ¿no? Todo eso debe corregirse, todos esos factores. Y bueno, algunos estudios han demostrado cierta eficacia de los antidepresivos, ¿no? O de benzodiazepinas, pero lo principal es evitar estos factores de riesgo, ¿no? Y técnicas de relajación o hipnosis algunas veces. Los terrores nocturnos también ocurren en el sueño no REM. Generalmente esto ocurre en la fase profunda, ¿no? En la etapa N3. El niño a menudo se sienta dormido y grita, con signos de estimulación autonómica como transpiración, taquicardia, midriasis, hiperventilación, ¿no? A veces es difícil despertar al individuo, que rara vez recuerda el episodio. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado, ¿no? En la fase del sueño no REM, en la fase profunda, ocurren sueños, pero esos sueños son los que normalmente no recordamos. Los que recordamos son los que ocurren en la fase REM, ¿no? Por eso es que las pesadillas que se dan en la fase REM, y esas son las que recordamos, ¿no? Entonces, los terrores nocturnos, a diferencia de las pesadillas, de esa manera podemos diferenciarlas. Una ocurre en la fase no REM y la otra ocurre en la fase REM. En la fase no REM, generalmente no nos acordamos del episodio, por eso el niño no se acuerda. Puede sufrir ese terror nocturno, pero cuando se despierta, él está tranquilo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tranquilizar a los papás, porque los padres son los que se asustan, ¿no? Entonces, el trastorno es benigno y se autolimita, así como el sonambulismo, ¿no? Puede mejorar si se evita la falta de sueño. Hay que mejorar ciertos factores, ¿no? Bueno, y en cuanto al trastorno conductual del sueño REM, ocurre en el sueño REM, no valga la redundancia, el paciente o el compañero de cama casi siempre refiere comportamiento agitado, violento durante el sueño y al despertar, y el individuo a menudo recuerda un sueño que acompaña los movimientos, ¿no? En esta parte sí uno se acuerda. Durante el sueño REM normal, casi todos los músculos se paralizan, ¿no? Como habíamos mencionado, hay atonía muscular. Pero en estos pacientes, la polisomnografía a menudo muestra movimientos de las extremidades, ¿no? Que dura segundos a minutos. La prevalencia aumenta con los años y afecta en promedio al 2% de los adultos de más de 70 años y es el doble en varones, ¿no? Muchos de ellos se asocian a trastornos neurodegenerativos. Más adelante, ¿no? O es como que premonitorio de que más adelante tengan algún tipo de demencia, ¿no? Probablemente hay alguna alteración orgánica, ¿no? Que no esté caracterizada. Es probable que las alteraciones de la sinucleína causen pérdida neuronal. Entonces, como hay pérdida neuronal, por eso es que estos pacientes posteriormente tienen estos trastornos neurodegenerativos. En regiones del tronco encefálico, que regulan la atonía muscular durante el sueño REM. Y la pérdida de estas neuronas permiten los movimientos de esta etapa, ¿no? Entonces, muchos pacientes tienen mejoría sostenida con el clonazepam o la melatonina, ¿no? Para mejorar la fase del sueño. Ya, hablando de trastornos respiratorios, en el sueño tenemos dos tipos principales, ¿no? La apnea central del sueño y la apnea obstructiva. La apnea central tiene una causa desconocida y está asociada con ausencia del esfuerzo respiratorio, es central, ¿no? Hay desaturación de oxígeno y lo bueno es que es poco frecuente. Sin embargo, la apnea obstructiva del sueño, que es la más común, se debe a un cese del flujo de aire a través de la nariz por más de 10 segundos, ¿no? Entonces, la principal causa de hipersomnia es el síndrome de apnea del sueño, ¿sí? Aquí lo que vamos a encontrar son hipopnias, ¿no? Que van a estar asociados a desaturación, que son estas fases, ¿no? Estas etapas en donde hay una alteración de la respiración. Como podemos ver acá en este dibujito, en este esquema, ¿no? Tenemos acá la nasofaringe, la bucofaringe, la laringofaringe, la lengua, ¿no? El paladar y la epiglotis. Entonces, en un paciente con apnea obstructiva del sueño, el mecanismo principal va a ser el colapso completo o parcial de la vía respiratoria, ¿no? Acá está colapsada, esta es la vía respiratoria y hay un colapso. ¿Por qué? Porque va a estar obstruido la úvula, la lengua, la epiglotis, todo van a obstruir. Entonces, un colapso completo o parcial de la vía respiratoria relacionada con el sueño a nivel de la faringe va a ser la patogenia de esta enfermedad. Entonces, está asociada también a una pérdida del tono muscular en la vía respiratoria superior. Como no hay tono muscular adecuado, o sea, hay una pérdida del tono muscular, esto flácido cae y obstruye esta vía respiratoria, ¿no? Cuando es parcial, se dan los clásicos ronquidos, ¿no? Estos sonidos que podemos observar en los pacientes.
muy fuertes, ¿no? Estridentes. Entonces, probablemente inicio por un cierre no completo de las cuerdas vocales, ¿no? Y por una atonía muscular de la vía respiratoria superior. Aunado a esto, también hay presión negativa por la contracción del diafragma, ¿no? Que va a juntar las cuerdas vocales y va a colapsar la pared faríngea y va a succionar la lengua. O sea, aparte de que hay un tono muscular disminuido en la vía respiratoria superior, también hay una presión negativa por la contracción del diafragma y eso también cierra la garganta, ¿sí? Y va a jalar la lengua. Entonces, todo eso va a ocasionar el apnea obstructiva del sueño. Los factores predisponentes: sexo masculino, edad mayor, antecedente familiar, la obesidad. La obesidad es uno muy importante y que puede controlarse, y el alcohol, ¿no? El diagnóstico es clínico y polisomnográfico, ¿no? Y los signos y síntomas son somnolencia excesiva durante el día, precisamente porque no puede dormir bien en la noche, ¿no? Entonces se despierta por esta apnea obstructiva del sueño con frecuencia, entonces hay somnolencia excesiva durante el día. Los ronquidos ruidosos, apnea observada, ¿no? Insomnio, pirosis, nicturia, cefaleas matutinas, sequedad bucal, ¿no? Porque muchos de ellos duermen con la boca abierta, la lengua hacia atrás, no hay una sequedad, impotencia sexual e hipertensión. El tratamiento es pérdida de peso, eliminar el alcohol y algunos sedantes. Dormir en posición lateral, ¿no? Para tratar de evitar que colapse la lengua, toda la vía faríngea. Algunos ya de muy difícil tratamiento con estos factores conductuales, necesitan este aparato que es el CPAP, ¿no? Que es una mascarilla nasoclusiva que va a permitir que haya una presión positiva, ¿no? Como una de las causas es la presión negativa, ¿no? Por la contracción del diafragma, entonces este aparato lo que hace es darle una presión positiva para evitar que se cierre y jale la lengua, ¿no? Sin embargo, es un poco incómoda, entonces no muchos de los pacientes tampoco van bien con eso, ¿no? Algunos necesitan aparatos bucales que desplacen la lengua hacia adelante, y en los casos graves hay que hacer la estraqueostomía, ¿no? Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Es un breve repaso de los distintos trastornos del sueño. Lamentablemente, esta patología no ha evolucionado mucho, probablemente por la causa es mucho más psicológica, ¿no? Entonces, muchos de ellos no se ha encontrado una causa orgánica. Puede estar asociado a alguna alteración en las vías, ¿no? Córtico-espinales, tálamo-corticales, perdón, que estén asociados al ciclo vigilia y sueño, pero son muy pocos. La mayoría son, como se han podido dar cuenta, por factores conductuales. Y el psiquiatra o el psicólogo son los principales actores, ¿no? Que van a tratar a estos pacientes. Entonces, lo principal es una adecuada higiene del sueño, eliminar factores predisponentes, en lo posible evitar tratamiento farmacológico, si no es posible, definitivamente, bueno, tenemos que apoyarnos con eso, pero si logramos controlar los distintos factores de riesgo, podemos manejar mucho mejor estos pacientes, ¿no? Muchos de ellos tienen trastornos psiquiátricos de base, ¿no? Y tienen que tratar, o trastornos médicos, eso es lo que hay que descubrir, ¿no? Nosotros como médicos de repente de primera línea, en donde nos toque trabajar de repente en Serum, lo que tenemos que definir es si alguno tiene alguna patología subyacente, una causa, si tiene asma, insuficiencia cardíaca, algo que le esté impidiendo dormir, ¿no? ¿Por qué es que tiene de repente una alteración en el sueño? Y tratar eso, porque con un adecuado tratamiento de las causas médicas, ¿no? El paciente va a mejorar. O si tiene mucho dolor, ¿no? Por alguna causa, tampoco va a poder dormir, ¿no? En definitiva. Entonces, es un poco en este caso, es un poco de sentido común nada más, ¿no? Primero descartar las causas médicas, luego descartar factores predisponentes, ¿no? Una mala higiene del sueño, qué cosa hace antes de dormir, que describa su bitácora del sueño, ¿no? O audífonos del acompañante, ¿no? De la pareja, que nos va a ayudar a describir también por qué es que tiene esta alteración. Y en algunos casos, bueno, en donde no vamos a encontrar, pues hay que darle tratamiento sintomático, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenos días. Tengo una pregunta. En el caso de las personas en estado de coma o en estado vegetativo, ¿qué es lo que ocurre exactamente con el sueño? ¿También es que permanecen en un estado profundo de sueño y luego despiertan? ¿Qué es lo que ocurre exactamente en esas personas?
Muy bien, Lisette. Bueno, un paciente con estado vegetativo o estado en muerte cerebral de repente, tiene otra causa, ¿no? Es una disfunción cerebral ya mucho más eh, difusa, ¿no? En general hay que ver aquí lo que es el tronco cerebral, ¿no? En todas las patologías de estado vegetativo o en muertes cerebrales, de repente algunos pacientes con traumas, sobre todo los pacientes con TEC graves que llegan, ¿no? Con un coma profundo, lamentablemente vienen con Glasgow 3, muchos de ellos, lo que hay es una alteración sobre todo del sistema de activación reticular que se encuentra en el tronco encefálico, ¿ya? Entonces eso hace que el paciente pues no pueda estar despierto, ¿no? Entonces alteraciones en el tronco encefálico, ya sea por un trauma, un tumor, o lo que sea, también pueden alterar. La diferencia en una paciente con, por ejemplo, un estado vegetativo, bueno, eso es otro tipo de patología, ¿no? Pero hay pacientes que están, entre comillas, que no pueden hablar pero están despiertos, ¿no? Que es el Lukin, si no me equivoco, que es los pacientes con un estado vegetativo persistente. Entonces, esto es otra alteración. Esto es una alteración más en la parte del tronco cerebral, en la parte del sistema activador reticular. Sí, que es lo que es uno de los principales, ¿no? Que también se encuentra para el estado de vigilia. Entonces, estos pacientes como que se encuentran encerrados en sí, no pueden hablar, no pueden mover porque el resto no llega, ¿no? Las vías córtico-espinales están alteradas también. Entonces el paciente puede estar un poco despierto, pero no va a movilizarse, no va a hablar, no va a haber alteración, porque el tronco encefálico básicamente es lo que está alterado. Y en un paciente con muerte cerebral, con un TEC grave, también, ¿no? Va a haber, aparte de que tenga múltiples daños a nivel de la corteza cerebral, lo último que se pierde son los reflejos de tronco. Entonces, para determinar que un paciente está en muerte cerebral, hay que evaluar reflejos de tronco cerebral, ¿no? Y por eso estos pacientes tienen ausencia de reflejo pupilar, tienen midriasis, ¿no? Entonces, básicamente en estos pacientes que tienen, sí, su causa, tienen una causa específica, vamos a encontrar ausencia de reflejos de tronco. En cambio, en trastornos del sueño, los pacientes también no están despiertos, pueden despertar, tienen ya la narcolepsia, el paciente hasta la cataplejía, ¿no? Es por momentos que se dan, no son solo por minutos, solo por segundos, incluso algunos de ellos, en donde pierden el conocimiento, pero a los pocos minutos o a los segundos despiertan. No hay una alteración en el tronco encefálico. Puede haber alguna alteración en la parte de las células hipotalámicas, pero en un paciente que tiene muerte cerebral o estado vegetativo, ya generalmente está afectando el tronco cerebral y hay alteración del sistema reticular, del sistema de activación reticular. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. Doctora, una consulta. En el caso de los fetos, tengo entendido que ellos, bueno, están desarrollando todavía, inclusive después de nacer no terminan de desarrollar su sistema, su cerebrito aún está en constante desarrollo. Entonces, ellos tienen un sueño en sí, porque se dice que tienen movimientos, los movimientos se incrementan en un trimestre diferente del otro, hacen muecas, hacen gestos. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar eso? Y adicional, la neurosonografía transfontanelar nos podría permitir determinar cambios de vascularización en trastornos de sueño o no nos permitiría, no nos ayudaría. Mira, en el feto lo primero que se va a desarrollar es el sistema nervioso central, ¿no? En los primeros 3 meses es lo más importante. Entonces, en los primeros meses ya se van formando las primeras células que van a regular las funciones básicas, respiración, ¿no? El corazón, latidos, y el sueño es uno de ellos también. Pero como es aún inmaduro, definitivamente estos pacientes, igual cuando nacen, ¿no? Cuando nacen nosotros los vemos a los pacientes infantes, tienen también mucho mayor tiempo de sueño, ¿no? Y eso se debe a que todavía no termina de madurar los distintos circuitos de vigilia y
y de sueño. Aparte que el feto también no está expuesto generalmente a una fase de luz. Sí, se puede ver un poco de luz a través del líquido amniótico, pero es un ambiente, por decir, entre comillas, con una luz tenue, ¿no? Entonces, todo eso va a permitir que este paciente, en este caso el feto, ¿no? Tenga mucho mayor tiempo de este ciclo de sueño. Entonces, estos pacientes, aparte, como ustedes se pueden haber repasado en la parte de fisiología del sueño, el sueño es importante para las distintas actividades metabólicas, ¿no? Y el feto está en proceso metabólico aumentado, ¿no? Porque está formándose recién. Entonces, el sueño es importantísimo para eso, mucho más en ellos, ¿no? Por eso es que la mayoría de ellos definitivamente están despiertos. Hay algunas veces que en algunas ecografías no han logrado ver de repente la apertura ocular en algún momento, pero sí, pues en definitiva el sueño es bastante importante en este tipo de etapa para su formación, ¿no? Para una adecuada formación, tanto metabólica, de crecimiento, como la parte neurológica, ¿no? La polisomnografía, me preguntaste en qué patología, no te entendí bien. No, era la neurosonografía. Yo he visto que hacen neurosonografía fetal y también hacen neurosonografía transfontanelar y neurosonografía en personas adultas a través de la arteria temporal, con Ah, el hueso temporal, lo sí. hacen. Pero eso son ecografías transfontanelares. Bueno, eso está dirigido para detectar malformaciones, básicamente congénitas del sistema nervioso central, ¿no? Es como una ecografía, en realidad, básicamente, que se hace en, bueno, cuando nace o en algunas pacientes que tienen alguna alteración o algún factor de riesgo, ¿no? Pero eso es más para detectar malformaciones congénitas. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta?